buenos días. Buenos días, Mávila. Además de eso, hoy conmemoramos el Día del Servidor Público. Son 1.400.000 peruanos que están en esta condición laboral y que algunos de los cuales hacen lo mejor que pueden, otros tienen algunas deficiencias y generan un malestar en torno a ellos, pero queremos desearles a todos que pasen un día en el reconocimiento de la necesidad de su función. Y para eso comenzamos entrevistando a una funcionaria pública. Se trata de la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo. Ella se encuentra con nosotros. Hay muchos temas que abordar, pero en principio le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en RPP. Gracias, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Mávila, por la oportunidad de estar acá con la audiencia y además saludar también a todos los funcionarios públicos que están poniendo la camiseta para sacar adelante el país. El primer tema que queríamos abordar tiene que ver con la Autoridad para el Transporte Urbano. Todavía no cesan, digamos, la polémica en torno al cambio de la señora Jara al nombramiento de un nuevo presidente ejecutivo, debido a que ella incluso ha presentado ya un recurso legal para ser repuesta. Ella señala además que usted la conoce, que han trabajado juntas y que le ha llamado sobremanera la atención que desde el ministerio usted haya hecho críticas que en su momento no hizo cuando fue parte del equipo de la señora Jara en la ATU. ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido con esta autoridad que tiene tanto tiempo y que ha generado tanta expectativa entre los ciudadanos para la solución a un problema endémico en la ciudad de Lima y Callao? Gracias. Bueno, una expectativa que no podemos defraudar. Sobre el punto de la denuncia, como cualquier ciudadano o ciudadana, se puede hacer cualquier uso o recurso de la justicia. Nosotros esperaremos, confiamos en la justicia, esperaremos el resultado del juez. Sin embargo, precisar, y acá yo quiero ser bien enfática en mucha de la información que se ha venido dando en distintos medios. Cuando se designa a la señora Jara como presidenta de la ejecutiva de la ATU, en su momento se le designa por confianza. No pasó ningún concurso. Tampoco lo hizo el señor Valenzuela, quien la precedió y quien renunció para poder ella asumir el cargo cuando deja de ser ministra. Entonces, es algo que, digamos, en términos legales y además en la motivación de la norma, estamos, digamos, corrigiendo, porque lo que se quiere precisamente es tener meritocracia. Entonces, ese argumento de que no hay concurso, que se está debilitando, es falso, porque ha sido un cargo siempre puesto por confianza, designado por el presidente Vizcarra en su momento. Se emitió una norma que ella dice tuvo nombre propio, que tenía el objetivo claro de retirarla del cargo, porque si esto ya venía siendo el trámite regular, ¿para qué entonces emitir una norma pocos días antes de retirarla del cargo? Eso no es correcto. En realidad lo que se hizo fue, primero, mencionar que se tienen los informes tanto de Servir y las autoridades competentes para poder hacer esta modificación. Y segundo, yo voy a ser ahí también bastante clara, Mávila, de que nosotros tomamos la decisión no en base a personas ni en apellidos, sino más bien en base a la ciudadanía. Entonces, un transporte urbano que sigue siendo precario y que ahora tenemos más colectiveros. Ahora, bueno, estamos viendo que hay una presencia muy fuerte de fiscalización y en las rutas principales se está viendo menos presencia de ellos, pero sin embargo se ha precarizado, no ha habido nuevos proyectos, las líneas de metro es lo que conversamos un poco en el preámbulo de la entrevista. El transporte público de corredores es muy importante, claro que sí, tenemos que apuntar hacia ello, pero ciudades como Bogotá, que tiene un Transmilenio, que es un BRT, que está consolidado por años, ya han colapsado y se han dado cuenta que la necesidad de una ciudad grande como Bogotá necesita de una red básica de metros. Es por ello que están avanzando en sus primeras líneas y Lima no puede ser la excepción, Lima y Callao. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos avanzando con la línea 2, la ATU ya está avanzando en este proceso de compras para poder que la ciudadanía pueda usar sus primeros kilómetros que están listos hace más de un año. O sea, ese es un poco lo que la población tiene que también entender. Tomamos decisiones difíciles, sí, pero lo hacemos siempre pensando en la ciudadanía. Señora ministra, nos ha dicho usted que la señora Jara fue cesada por pérdida de confianza. Esa causal, en efecto, no existía y hubo que crear un decreto supremo ad hoc, específico, con nombre propio, para incluir la pérdida de confianza entre los causales para despido.
Los juristas dirán, como usted lo ha hecho saber, si esto es legal o no. La señora Jara ha presentado un recurso de amparo, pero nos interesa conocer los argumentos técnicos por los cuales se perdió confianza en ella, y eso nos lleva a pedir un balance de lo actuado en la ATU, que es una institución que se creó efectivamente hace unos años y cuya segunda presidenta fue la señora Jara. En ese momento no había una ley que obligara a la elección, como es el caso ahora, y sin la razón de pérdida de confianza. Pero queremos saber cuál es el balance que han hecho ustedes para que eso amerite que ella sea despedida, tanto más que, en efecto, como lo ha dicho Mávila, usted ha sido miembro de la ATU durante más de un año, ¿no? De manera que es copartícipe de ese balance, pero tiene que hacer alguno, y por eso la escuchamos sobre en qué estuvo bien y en qué estuvo mal la ATU durante el tiempo en que ejerció la presidencia María Jara. Muchas gracias. Bueno, un balance rápido, y creo que todos los ciudadanos de a pie que nos movilizamos en transporte público lo podemos ver. No tenemos paraderos nuevos. En eso ni siquiera hubo un avance. No tenemos nuevas rutas de corredores complementarios. El metropolitano se le encargó, y ahí hay que ser bien también transparentes en el tema. El metropolitano le correspondía la ampliación de los 12 kilómetros por funciones a la ATU y se lo delegó a la Municipalidad de Lima, sin esa delegación significar de que ATU no estuviese haciendo, digamos, tuviera una corresponsabilidad. Esto es de Lima Norte. Así es. 18 estaciones nuevas, ¿no? Sí, y es muy importante porque no solamente impacta en la ciudadanía, en su movilización diaria, sino que también tiene implicaciones legales. La razón por la cual el metropolitano, los contratos de concesión no inician su operación legal es porque todavía no se entregan esos 12 kilómetros. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado o qué está haciendo el Estado? Está pagando día a día por no cumplir con esos laudos ganados. La ampliación, la entrega del metropolitano, el Estado está perdiendo plata pagando, digamos, procesos que ha perdido por falta de por impericia, y falta de gestión. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se recibió una obra de la municipalidad, pero con miles de observaciones. Yo creo que ni la Contraloría tiene tantas observaciones para un proyecto. Finalmente, se puede recibir una obra con observaciones e implementar, pero eso es lo que no se ha visto. Entonces, ha sido mucho no tener paraderos, no tener nuevas rutas, no recibir o no, digamos, agilizar ese proceso para recibir los 12 kilómetros metropolitanos, muy importantes. Y también lo otro es un cero y nulo avance en lo que son los metros, que, por ejemplo, y también es algo que no se comenta, que en el Ministerio de Transportes en el 2020 hubieron 4 gobiernos a gobiernos que se lanzaron de manera simultánea. La nueva carretera central, la vía expresa Santa Rosa con Provías Nacional, y la línea 3 y línea 4 en la ATU. Esos 4 proyectos salieron al mismo tiempo. Solamente Provías adjudicó en el tiempo, digamos, pronosticado los proyectos y la ATU no lo hizo. Ya después vino la pandemia, después vino el Consejo Fiscal y bueno, la historia ya es conocida, nos quedamos sin metros. Entonces lo que yo quiero y un poco hacer esta reflexión es de que nuestras decisiones como funcionarios públicos de hacer o de no hacer tienen un impacto de años en la ciudadanía y ya esto no puede ser. Entonces por ello de que hemos tomado las decisiones que hemos tomado y estamos acelerando para llevar paraderos, para tener rutas nuevas, para poder también iniciar la línea 3 y la línea 4 en el metro de Lima y Callao. De acuerdo, sobre esos proyectos y sobre cómo concibe ahora el Ministerio la solución para todos los problemas de transporte que se han ido acumulando en estos años, vamos a conversar inmediatamente después de una pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP, pero regresamos en Ampliación de Noticias con la ministra de Transportes que está aquí en nuestros estudios. Tomamos entonces, Mávila, nuestra conversación con la ministra de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo está? Bueno, continuamos con la entrevista. Está la ministra Paola Lasarte con nosotros y veníamos hablando del plan que ustedes tienen. Otra de las cosas que se han dicho es que esto que se ha considerado una intervención en la ATU por su expresidenta ejecutiva, la señora Jara, tiene que ver con que el ministerio quiere directamente asumir funciones que le correspondían o que le han correspondido hasta hoy a la ATU. Por ejemplo, la asignación de la línea 3 y 4 del metro. Pero hablemos de manera integral. ¿Cómo analiza cómo debería
manejarse, por ejemplo, no solamente el inicio de las operaciones de la línea 2, que se ha asegurado comenzará una marcha blanca a fin de año, sino cuál es su posición con relación a la independencia y al tema de los corredores, que hoy por hoy también han planteado sus propias quejas y necesidades, ¿no? Con el peligro incluso algunos de dejar de funcionar. Gracias. Bueno, falso en el sentido de que nosotros no queremos tener ningún tipo de injerencia ni de usurpar o tomar competencias de la ATU. Lo que nosotros queremos es que la ATU funcione bien. Es, como mencionaba antes, el hijo que queremos que sea independiente, autónomo por sus propios medios y que cada vez que tenga algún problema que no quiere resolver, voltee a otra instancia, ni siquiera para coordinar o resolverlo, sino para tirar la pelota. Entonces, nosotros como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nuestra posición es por el transporte masivo. Defendemos el transporte masivo. Hemos sido muy enfáticos en que no defendemos ni vamos a respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo. Ese es un transporte que no es formal, no es seguro, es real en el sentido que existe y que existe precisamente porque no se ha desarrollado el transporte masivo, no en este mes, ni estos 5 meses, ni este medio año de gestión, sino desde hace mucho tiempo y desde que se creó la ATU. Es la política del señor José Aguilar, pero hay intención en el Congreso de impulsar un proyecto de ley en ese sentido. De llegarse a aprobar ese proyecto, el Ejecutivo lo observará entonces, por lo que entendemos. El Congreso tiene su, digamos, independencia y es el Poder Legislativo y ellos hacen sus normas. Si llega esta norma a ser aprobada en el Congreso y tenemos nosotros que hacer opinión, observaremos, porque hemos puesto nuestra posición muy clara. No vamos a aceptar autos colectivos de esta manera. Nosotros lo que necesitamos es tener rutas de corredores, tenemos que tener metros funcionando y otros modos de transporte, por ejemplo, teleféricos, tener también un mejor ordenamiento de las ciclovías, que no sean, pues, digamos, un trazo que se pone de manera insegura, sino que también pueda ser seguro para los ciclistas y para los peatones. Que corresponda a un diseño real o a un diseño urbanístico. Integral. El Congreso igual siempre puede aprobar por insistencia la norma. En ese caso, ¿el Ejecutivo estaría dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional? Yo prefiero hablar sobre la base de hechos, ¿no? Llegado el momento, haremos digamos, analizaremos las opciones, pero nuestra posición es clara. Nosotros no abogamos por ese tipo de normas y rechazamos cualquier tipo de querer hacer ver de que nuestras decisiones están liadas a cualquier posición que tenga que ver con la formalización de colectiveros, en absoluto. Señora Lasarte, desde hace años hay, como ha dicho Mávila Huertas, un diseño para ordenar el tráfico en Lima y hacer que no se robe tantas horas diarias a quienes tienen que desplazarse en grandes tramos. El objetivo es ese, que los seres humanos dispongan de su tiempo para trabajar, para recrearse, para estar con su familia y no, como pasa tanto, tengan que estar 4 o 5 horas apachurrados, metidos en vehículos en mal estado, corriendo el riesgo. Para eso se diseñó un sistema de corredores con colores y debían haber otros y luego líneas alimentarias a esos corredores. No ha avanzado el proyecto. Yo recuerdo que por lo menos desde ya los remotos tiempos del alcalde Castañeda se dijo que en un horizonte medio no debían haber micros, combis ni colectivos en las calles de Lima, como no las hay en el resto de las capitales de América Latina. Lo que hay es buses conducidos por choferes asalariados y entrenados para que respeten las normas y para que se ahorre contaminación, se reduzcan niveles de... ¿Por qué es que se ha tomado tanto retraso y qué compromisos toma usted como ministra del sector para acelerar este diseño que dijo Mávila de un transporte público ordenado y seguro para quienes habitan en las ciudades del Perú, por lo pronto, bajo ATU, Lima y Callao? Yo creo que la razón por la cual no se ha llegado todavía a una solución es porque quienes han estado al cargo de esto no se han comprado el pleito político, ¿no? Esto además de técnico es político. Entonces, ¿quiénes son esos que no se han comprado el pleito político? Los funcionarios que han estado hace mucho tiempo viendo el transporte urbano, como por eso digo, no se trata de esta gestión.
ni el año pasado. Son aquellas personas que han estado trabajando en este tema de transporte urbano, no, digamos, no todas, ¿no? Pero las que han tenido algún cargo que pueda decidir, lamentablemente no se ha tomado la decisión de poder ir hacia un transporte masivo, ¿no? Las combis, por ejemplo, estas unidades pequeñas son inseguras, no cumplen su ruta y es más, son más costosas. O sea, hasta tener ese sistema de transporte, digamos, quebrado entre rutas pequeñas, grandes, colectiveros, es muy costoso para el ciudadana de a pie. Entonces, en la medida, yo sé de que, y también, por ejemplo, un efecto colateral de no hacer las cosas a tiempo, tener negocios cerrados por meses, años, porque no avanza la obra de línea 2 del metro como debiera ser, cuando la misma Contraloría reconoce que el responsable de la gestión de las adquisiciones de predios de interferencia es la ATU. Entonces, por eso yo mencionaba, y ese es el mensaje que quiero dejar bastante claro, de que no es que querramos reemplazar o socavar digamos, el poder o la autonomía de la ATU. Lo que queremos es que ya empiece a andar. De acuerdo. La pandemia no es una excusa. En Londres se ha hecho un metro, perdóname Mávila, se ha terminado de hacer la última estación Queen Elizabeth en pandemia. Entonces, no es una excusa para decir que no se pudo, no se hizo. Eso no... Bueno, son realidades distintas y la administración de la pandemia también fue diferente. Pero queremos tocar otros temas importantes también. Debemos ir a una pausa para que nos cuente qué va a pasar con la carretera central. En los últimos días hemos recibido algunas opiniones del Colegio de Ingenieros, del alcalde de Cieneguilla, preocupados por el tramo que va a recorrer, por lo que aparentemente es hoy la ruta de esta prolongación o de esta nueva carretera central. Sobre eso conversamos con la ministra Lasarte inmediatamente después de esta pausa. De noticias, conversando con Paola Lasarte Castillo, la ministra de Transportes y Comunicaciones, que ha tenido la atención de concedernos esta entrevista larga para poder abordar con tiempo todos los temas. Y habíamos dejado pendiente la visión, los planes y finalmente la información sobre el trazo que se ha cuestionado a los planes de la nueva carretera central. ¿Qué va a pasar con esa carretera central? ¿Es cierto que va a atravesar Cieneguilla? ¿Qué tan firmes son estas objeciones que ha planteado el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, con relación a ese trazo? Bueno, sobre la nueva carretera central hay que contar la historia completa. Esta nueva carretera central se crea con una ley. Y su ley lo que precisamente establece como objetivo es vincularlo con la Oroya. Y el objetivo del proyecto siempre fue conectar 6 regiones del país, del centro, porque este es el principal centro de abastecimiento de Lima, y conectarlo con Lima y sus colindantes. Entonces, ¿qué se hizo en su momento? Eso fue en el 2016-17. Se le dijo, Gobierno Regional de Lima y Gobierno Regional de Junín, se te habilita presupuesto para que puedas formular tu perfil. Ambos tenían trazos distintos. El perfil que esté mejor hecho y que evaluemos es el que gana. Bueno, solamente el Gobierno Regional de Junín cumplió con la tarea, porque el Gobierno Regional de Lima no terminó nunca el perfil. Es por eso que no existe, por eso cuando hablamos de la idea del trazo de la Chutana, del Colegio de Ingenieros de Lima, hablamos de una idea porque no existe ningún proyecto de inversión pública registrado con ese trazo. Y no existe, por consiguiente, un costo económico, no hay estudios de geotecnia realizados, topografías, tenemos documentos con los cuales se evidencia que se quedó en la parte socioeconómica y no se culminó. Entonces, ¿qué hizo Junín? Avanzó y contempló un trazo, y que sí cumplía con la finalidad del proyecto y con la ley. Ahora, el corredor verde, que es el que se está trabajando a través de este gobierno a gobierno con que es el que pasa por Cieneguilla, correcto. Es el que conecta, digamos, el centro y que sí llega a conectar con el mercado de Santa Anita, que precisamente por eso esa es la ruta importante. Pero Santa Anita, Cieneguilla, La Oroya. Sí, es esa. Es correcto, y precisamente quiere conectar con Santa Anita, con EMSA, con el gran mercado mayorista, porque es el principal centro de abastos de Lima. Entonces, a diferencia de otras propuestas que te llevan hacia muchos kilómetros más abajo para congestionar la Panamericana Sur, la verdad que no cumple con el objetivo. Pero es cierto que este trazo que se estaría aprobando cuesta el doble del que plantea el Colegio de Ingenieros. Eso es algo también que hay que precisar. Para empezar, que no existe un costo de inversión del otro trazo, porque como les había comentado, ese perfil nunca se llegó a ser viable. Entonces, ¿y cuánto es el costo del que ya se aprobó?
Estamos ahorita en evaluación y es algo, por ejemplo, que también, ¿por qué, digamos, algunos periodistas nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué todavía no lo hacen público? O personas de a pie. No lo hacemos público porque estamos todavía revisándolo y todavía no lo hemos aprobado. Claro, ahí... Se habló cuando se formuló inicialmente de 11.000 millones de soles, me parece, ¿no? Ese es el monto original del perfil. Ahora, ¿está en cuánto? Es mayor. El doble. Más o menos, pero igual, acá también, por ejemplo, es algo muy importante que anunciar. El corredor verde no es el corredor que se escogió que lo hizo el gobierno regional de Junín. ¿Por qué? Porque tenía otro tipo de características y era más vulnerable para lo que son lluvias, efectos climatológicos, tenía más impacto en zonas arqueológicas, tenía impacto también en zonas agrícolas. Entonces no se ha tomado esa opción, lo que se ha hecho es evaluar de manera multidimensional cuál es el trazo que tiene un menor impacto en el medio ambiente, un menor impacto en el tema arqueológico, un menor impacto en las zonas agrícolas y turísticas. Entonces, es por eso que este trazo, y ahí, por ejemplo, claro, nos dicen es el doble o es el tanto por ciento más. Los perfiles, y eso es algo un poco de inversión pública, siempre son referenciales. Finalmente lo que un proyecto hace es atender una necesidad. ¿Y cuándo es que se va a poder saber cuál es el proyecto escogido y quién va a dirimir esto? Porque, por lo que dice usted, el tema viene complicándose. Estamos, en vez de resolverlo, estamos teniendo muchas más dificultades. Y efectivamente hay otro proyecto, el de Colegio de Ingenieros, que usted dice que no tiene todavía costos, no tiene geotecnia, pero en fin, tiene una idea de base y hay que contrastarla con la otra idea de base, ¿no? Ahí se hizo parte de la evaluación, por ejemplo, de la PMO, se contempló esta y se descartó porque pasa el CIP Lima, porque el trazo propuesto pasa por... Primero, de que los flujos de carga no recoge el mayor flujo de carga que viene de estas regiones y que son las principales, digamos, cadenas de abastecimiento logística. Segundo, porque pasa por una reserva paisajística de Noryauyos. Entonces, en el 2020 ya el CERNAMP, no en esta gestión, sino en el 2020, ya declaró la inviabilidad o incompatibilidad de ese trazo con la reserva paisajística. Entonces, como lo mencioné en algún otro medio, por más que sea una buena idea y puede ser, digamos, alternativa, no conseguiría ese permiso. Bueno, ¿cuándo es que se sabrá cuál es el proyecto que se adopte y cuál es la autoridad encargada de adoptar esa decisión? Sí, y me da el espacio, Fernando, para también aclarar, no es que se esté complicando el proyecto, estamos dentro de los cronogramas, la revisión por parte de Provías Nacional es algo totalmente, está establecido en el contrato, o sea, la PMO propone, evalúa, y Provías también evalúa y aprueba. Llevan 2 años desde que se lanzó esto, me hace recordar el aeropuerto de Chinchero, que demoró 40 años al final. Es que ahí, gracias por la pregunta, porque además creo que esto me hace recordar algo que no lo he explicado. A diferencia de otros gobierno, que tenemos, por ejemplo, Chinchero, Panamericanos o etc., en este gobierno en particular, se expuso explícitamente la revisión del perfil con el cual se convocó la obra. Entonces, eso no está en otro gobierno como los que tenemos ahora nosotros, ni siquiera en la vía expresa Santa Rosa. Entonces, se hizo precisamente porque se sabía que el trazo o la propuesta del perfil del Gore Junín era bastante referencial. Entonces, no es un retraso, sino son las etapas que se había contemplado. ¿Cuándo sabremos cuánto cuesta, cuánto se inician las obras y cuándo estarán listas, sobre todo para ver si en vida podré ir yo a Huancayo por esa vía, o más bien será cosa para mis nietos? No, lo va a ver en vida, Fernando. Lo estamos en mes de junio aprobando, haciendo los trámites con el MEF, y con eso ya... Junio es pasado mañana, ¿eh? Junio. Junio es pasado mañana. Sí, es que estamos dentro de los cronogramas. Lo que hemos hecho es simplemente como Provías hacer algunas observaciones técnicas y se está afinando, y con eso ya cerramos el tema del perfil. Ojalá, y se continúa con el MEF. Ojalá. Una pequeña palabra, porque ya el tiempo móvil ha volado, sobre el aeropuerto. Usted ha hecho referencia a la autovía Santa Rosa, hay un puente importante que construir. ¿Cuándo podremos ir al aeropuerto con menos dificultades que las actuales por el tráfico y por la construcción justamente de la línea 2 que dificulta la avenida Fawcett? El Puente Santa Rosa hemos lanzado su convocatoria como obra por impuesto el día viernes. Es un proyecto que no estaba avanzando, había tenido observaciones en el OCE como obra pública, así que decidimos tomar el toro por las astas y lanzarlo por un mecanismo que es más transparente y más célere. Entonces, los cronogramas ya lo vamos a estar haciendo públicos dentro de poco,
Yo quiero hacer también un anuncio y, digamos, hacer la claridad del caso, de que en el caso del aeropuerto, con el puente y con la conexión del transporte público de la línea 2 al aeropuerto, tenemos que verlo de manera integral. Entonces, hay algunas discusiones de por medio que estamos haciendo con el equipo y también con la ATU para poder ver la conexión y compatibilizar cronogramas, ¿no? Y ahí ya tendremos que tomar algunas decisiones. Bueno, y regresará entonces usted cuando tenga noticias que darnos sobre eso, señora ministra. Por supuesto. Espero que vuelva pronto, cuando tenga esas noticias pronto, porque dice que en junio se van a tomar decisiones importantes. Muy bien, muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado. Son las 8:46, hay más información, pero vamos a dar pase a los anunciantes de la hora y regresamos.